Hola mis queridos amigos, soy el doctor Maximiliano Moreno, que hoy día vamos a dar la segunda charla para nuestros promotores de salud, ambiente y cultura. Y en esta segunda charla vamos a analizar cómo debe ser el trabajo de los promotores de salud, ambiente y cultura, que son además promotores activistas de salud, promotores activistas de ambiente y promotores activistas de cultura. Como cosa muy interesante, señalaremos que esta pandemia nos demostró que había un elemento clave que no estuvo presente y que era absolutamente necesario para enfrentar una situación como la que estamos viviendo. Esto era los promotores activistas de salud. En el sistema de salud que tenemos nosotros, en Ecuador, tenemos un sistema que se llama el sistema privado, que es un sistema que tiene seguros privados, que además las clínicas privadas, los médicos privados pueden decidir cuánto cobrar, a quién cobrar, cómo cobrar, y la salud en sí es un negocio que incluye además laboratorios, farmacéuticas, boticas, toda una red muy bien estructurada que lleva 500 años de existencia. El sistema de salud estatal es un sistema de salud que está recién vigente desde 1911, en que el Ministerio de Previsión Social, creado por el general Eloy Alfaro, se hace cargo de los hospitales que también los crea el general Eloy Alfaro, entre ellos el Hospital Eugenio Espejo, y saca del manejo hospitalario a la Iglesia Católica. En ese momento, Eloy Alfaro además envía a Francia a estudiar numerosos estudiantes de los colegios para que se preparen para médicos, y regresa entre ellos Isidro Ayora, que luego sería presidente y que haría una transformación económica importante con la Revolución Juliana, y el que crea el sucre como moneda. En este proceso de transformación aparecen los médicos especialistas. Ya no había solamente el médico general, sino que había también el médico especialista. Pero en 1968, con el gobierno de Velasco Ibarra, se crea un nuevo sistema de salud que se llama la medicina rural. Y la medicina rural, junto con la educación rural, es una medicina en la cual los médicos del último año de medicina van a hacer sus prácticas médicas en el campo. Esto está respaldado además por lo que se llama la reforma agraria que se hace en ese momento en el gobierno, y esta reforma agraria es llevada adelante por una junta militar, y esta junta militar es impuesta por John F. Kennedy, que además nos trae un programa que se llama Alianza para el Progreso, que incluye donación de alimentos para las personas que van a ir a colonizar ciertas tierras. Primero fue la repartición de las tierras de los Andes, porque se temía que los indígenas de los Andes pudieran ser contaminados por las ideologías marxistas que el Che Guevara había llevado a Bolivia. Entonces se hace una reforma agraria y se lleva médicos al campo. Los médicos llegan a través de dos instancias. La una es el Ministerio de Salud y la otra es el Seguro Social Campesino. El Seguro Social Campesino es una medicina, es un médico especial que va a parroquias, esencialmente a parroquias que tienen una buena población. En cambio, el, el médico rural esencialmente va a cabeceras cantonales, pero también va a parroquias que ya tienen una larga historia. Bien,
Una vez que se estructura así el sistema, se suponía que los dispensarios del Seguro Social Campesino tenían que tener al menos 8 kilómetros de distancia con los dispensarios del Ministerio de Salud, que se llamaban subcentros o se llaman subcentros. En el Ministerio de Salud, los médicos que hacen la práctica médica en las áreas rurales son los estudiantes del último año. Y se crea un sistema de medicina en que el elemento fundamental del dispensario es la auxiliar, porque ella es el elemento permanente, ella es la dueña del dispensario. Y ella puede decirle al médico a quién atiende, a quién no atiende, qué medicina le tiene que dar, porque ella además maneja la farmacia. Tiene el control y utiliza el subcentro de salud especialmente para ejercer una acción de control poblacional, de estatus social, y es la que manda en los subcentros, con la gran mentira de que el que manda es el médico. Pero también llegan las enfermeras rurales, pero tanto el médico como la enfermera rural solamente duran un año y se van. Y el pueblo se acostumbra a tener un médico que es siempre un desconocido y que dura un año y se va. El médico a su vez llega a hacer una práctica médica donde los pacientes son transitorios, no les conoce, se largan, se vienen, él nunca los va a conocer, nunca va a tener una relación cercana con sus pacientes, él es un individuo transitorio. Y se crea este sistema de salud donde el médico prácticamente va a experimentar con los pacientes, porque es un médico que recién sale, no ha hecho un internado, pero no está supervisado su trabajo por alguien que tenga más conocimientos, un especialista o alguien supervisor, sino es remoto el control. Esto, por supuesto, ha ido mejorando con el tiempo, porque ya han ido llegando a los subcentros la internet, que llega prácticamente con Rafael Correa a todos los subcentros de salud, y la telefonía. Antes de eso, nada. El médico hacía y deshacía, y los pacientes no sabían por qué, si se murió su familia, si había sido por la enfermedad o por algún desacierto del médico. En el Seguro Social Campesino pasa algo diferente. En el Seguro Social Campesino el médico puede estar en la comunidad indefinidamente, pero si él se cansa puede solicitar cada año ser trasladado a otra comunidad y progresivamente se va acercando hacia los centros de mayor población, capitales cantonales, provinciales, etc. Así se estructura un sistema de salud donde también la auxiliar, pero ahora sí, en el Seguro Social Campesino, el médico logra realmente ser el responsable de los pacientes. Pero en la medida en que hay más estabilidad de parte del auxiliar y menos y más rotación por parte de los médicos también pasan a ser algo transitorio, algo sin importancia y algo no importante para la población. Lo que no sucede con los profesores. Los profesores, en cambio, cuando llegan a los cantones, a las escuelas, a las parroquias, tienen una estadía permanente y se convierten en el individuo fundamental de la comunidad, en un motor social de cambio. El médico no logra hacer eso, sino en algunos muy remotos casos en el Seguro Social Campesino. Bien, se crea entonces esta medicina rural, mientras tanto que en la medicina urbana, los médicos que están en los subcentros de la ciudad son todavía médicos generales, pero los que ya están en hospital son los médicos especialistas. Y los médicos especialistas comienzan a tener más jerarquía, mejores salarios y más estabilidad, porque son más caros. Y son más caros porque tienen que estudiar 2 años más o 4 años más, dependiendo de la especialidad. Y llegamos a un momento en que el paciente tiene
en la medicina privada va directamente, prácticamente va directamente al médico especialista, al médico más caro que hay. En cambio, en la medicina estatal va primero al médico general, al subcentro, y del subcentro es referido al hospital, lo cual es realmente algo aparentemente beneficioso, porque descongestiona los hospitales, pero tiene el problema de que cuando los médicos son especialistas en los subcentros, la cosa se complica y por tanto está forzado los subcentros a tener médicos generales. Los médicos generales, lo fundamental que tienen que hacer es manejar el tiempo del paciente, es decir, ser oportunos. El médico se basa fundamentalmente en signos, en evidencias, en exámenes, recopila datos, ahora transmite esos datos a una historia clínica, esa historia clínica única llega por computadora al Ministerio de Salud inclusive, y viene un diagnóstico. En ese diagnóstico, lo más importante que tiene que hacer el médico general es o le da tratamiento oportuno inmediato y resuelve el problema, le da tratamiento oportuno inmediato y estabiliza el paciente, o trata de darle tratamiento oportuno inmediato y mantenerlo estable hasta que llegue a un hospital para ser operado, recibir transfusión sanguínea, recibir otras terapias más graves, más complicadas, con más instrumental, con más especialistas, o directamente aprovecha los segundos, los minutos para referir al paciente antes de que él pueda morir. Ese es el trabajo esencial del médico general. Pero ese trabajo no es estimado cuando es el trabajo más importante que existe. ¿Por qué? Porque es el médico general el que puede decidir la vida o muerte del paciente con una visión más amplia. Porque cuando el paciente va directamente al especialista, este especialista, como sale solamente, va directamente al hospital, por ejemplo, o a la clínica privada, como este sabe solo una parte del problema porque es especialista, le refiere a otro paciente, a otro médico que es también especialista, que sabe otro poquito, pero resulta que el problema no era ni ese ni el otro, y entonces revisa a otro especialista, y por último le manda al especialista en rayos X, le manda al especialista, y se van pasando entre especialistas, y así se reparten la plata, se reparten el tiempo, y, y ese tiempo es el tiempo que define la vida o muerte del paciente. Por tanto, el ir directamente a un especialista es jugarse la vida para los pacientes. Pero como es el gran negocio de los especialistas, tenemos este problema. Más o menos le podría poner a usted la situación. Es como cuando usted le va y le pregunta al policía dónde queda el barrio tal. Y el policía le dice el barrio tal queda por ahí. Entonces, ese es el médico general. Pero cuando usted llega a la tienda y le pregunta dónde vive el fulano de tal vive en esa casa, ese es el especialista. Pero, ¿dónde entonces entra el promotor de salud? ¿Qué hace el promotor de salud? ¿Por qué no hay promotores de salud? ¿Por qué no se utilizó los promotores de salud y se creó una cosa muy tonta que se llaman los TAPS, los trabajadores de atención primaria, que son promotores de salud? Pero, ¿cuál es el problema del TAPS? El TAPS es un individuo que va a colocar vacunas, a clorar el agua, a dar pastillas en caso de la oncocercosis, que hay que ir a darles pastillas cada 6 meses, a prevenir la malaria, le puede ir a dar cloroquina. Esas tareas muy específicas que las decide un médico o un salubrista que está al frente de estos programas y los utiliza a ellos específicamente para eso, para ir a colocar las vacunitas y punto. Ellos no tienen ni la preparación ni la capacidad, que es la que nosotros le estamos queriendo dar a usted en esta charla, que es la capacidad de, primero, decidir promocionar la salud. ¿Qué es promocionar la salud?
Quiere decir que usted le va a decir a la gente, oiga, ser sano es esto. Usted tiene que tener un funcionamiento del cuerpo normal, quiere decir sin dificultades postrantes. Todo el mundo tiene dificultades. Unos se cansan, a otros les duele el estómago, a otros le sale un granito, a otros le está saliendo el diente torcido. Bueno, todo el mundo tiene esos problemas. El problema es cuando esa dificultad puede llevar a la muerte o a la postración. Y entonces eso es lo que tiene que aprender a reconocer el promotor de salud. Sí, las enfermedades que tiene la gente del barrio son, primero, postrantes, complicadas o se pueden complicar. Un embarazo, por ejemplo. Segundo, tiene que aprender a reconocer si ese problema es solo de una persona o es de varias personas en la comunidad. Por ejemplo, si alguien se enferma de malaria, ¿cuántos se enfermaron en malaria? ¿Fue uno? ¿Fueron 10? Entonces ya podemos determinar y detectar si hay posibilidad de una epidemia. Tercero, tiene que manejar las sensaciones, mientras que el médico general maneja las evidencias, los signos, mientras que el especialista maneja fundamentalmente las lesiones y las dificultades, los daños. El médico promotor lo que maneja son las sensaciones, las emociones, los prejuicios, la cultura, las ideas, el ánimo de la población. Eso es lo que tiene que manejar. Y el ánimo del paciente. Hay gente que puede sentirse enferma sin estar enferma. Hay gente que tiene necesidad de tomar alcohol. Y el problema de él no es tomar alcohol, es que cuando toma alcohol se vuelve loco. Va a golpear a la familia, va a armar problemas en la calle, saca la pistola. Tenemos el problema de la cultura. Uno se siente enfermo porque cree que ha pasado por un lugar dañino y le ha dado mal aire al niño. Otro cree que esa enfermedad es un castigo de Dios que le ha llegado porque ha hecho un acto malo o porque está brujeado, porque alguien tiene malas intenciones, porque alguien está haciendo macumba, está haciendo vudú. Eso es lo que maneja el promotor de salud. Reconoce en el paciente cómo piensa, cómo siente, cómo se siente, cuál es su cultura. Si yo soy de Quito y me hablan de macumba, eso no, ni tengo idea, pero si me hablan de macumba en Esmeraldas y me dicen que estoy macumbeado, eso ya me preocupa, porque para los esmeraldeños la macumba existe. Como aquí existe que le coge el arco iris. Allá no tienen idea de que el arco iris puede enfermar, pero aquí sí, en la sierra. Estas ideas son importantes y esto es lo que maneja el promotor de salud. Pero además, revisa la calidad de agua y ve qué pesticidas están usando la gente en la comunidad, cómo esos pesticidas le afectan al que fumiga y cómo esos pesticidas pueden producir tomates con pesticidas, aguacates con pesticidas, y esos aguacates van al mercado y terminan produciendo cáncer en la población. Esto es lo que hace el promotor de salud. Y eso es lo que nosotros vamos a enseñarles a ustedes en estos cursos a reconocer. Porque el promotor de salud es el que primero detecta, por ejemplo, en esta pandemia, que la gente no está usando correctamente la distancia social, la mascarilla, el lavado de manos, y es el que se da cuenta de que hay un sector de la población o un lugar de la población donde hay más riesgos. Y también es el promotor de salud el que determina cuál es el riesgo que tiene la población cuando hay una inundación. ¿Cuál es el riesgo de la población cuando hay una sequía?
¿Cuál es el riesgo de la población? Cuando hay un temblor. Y él es el que justamente va a dirigir lo que se llama la defensa civil. Va a coger y va a coordinar para que toda la gente pueda ir a rescatar a los que se quedaron debajo de las casas en el terremoto. Va a dirigir para que todas las personas que están siendo sufriendo una inundación sean rescatadas y sean rescatadas sus animales. Esto es lo que nosotros les vamos a enseñar a través de estas charlas. Muchas gracias.